Muchos autores rebatiéndoles categóricamente. Es que el nivel de la historiografía española sobre esos temas es el nivel medio en general, de los que se dicen académicos, es muy bajo. O sea, ahí tengo un capítulo final, vamos, un capítulo, un apéndice o una parte final, recogiendo simplemente alguna serie de críticas que he hecho a autores muy diversos. Y son críticas que uno las lee y dice, bueno, pero ¿cómo pueden decir estas personas esas cosas? El otro día hablábamos de Raymond Carr. Bueno, Raymond Carr hizo unas tonterías gigantescas sobre la guerra civil en favor de los comunistas y cosas por el estilo. Pero hay una cosa que me interesa. El contenido de la guerra civil, la causa, fueron dos. España, o sea, una, la continuidad de España, que podía haber sido disgregada perfectamente por los separatistas. No hay que olvidar, el Frente Popular une a separatistas y a revolucionarios y a golpistas tipo Azaña, ¿no? Los une. Es decir, que la continuidad de España como nación estaba en peligro. La continuidad de la cultura cristiana, que es la base de la cultura occidental, estaba en peligro. Era casi lo único en que estaban de acuerdo todas las izquierdas, en exterminar a la Iglesia y arrasar la cultura cristiana como si nunca hubiera existido. Y eso lo intentaron a fondo durante la Guerra Civil. Ya empezaron con la quema de iglesias y demás, y bibliotecas, etcétera, al principio de la República. Pero bueno, ya en la Guerra Civil fue el desmadre total. Las destrucciones y robos del patrimonio histórico artístico español fueron gigantescas. Este es otro aspecto, porque Azaña decía de la política republicana que era una política incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Pero hay que oír lo que decía Marañón, que fue uno de los que ayudó a traer la República, uno de los padres espirituales de la República. Bueno, habla de la canallería y estupidez de aquella gente. Habla los llama de todo. Eso Marañón, un liberal, un intelectual liberal, y lo mismo Pérez de Ayala, que era otro, Ortega también. Ortega machaca a Einstein porque Einstein se pone a favor del Frente Popular. Dice, el señor Einstein no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en España ni lo que es la historia de España, pero se cree con derecho a hablar y con eso desacredita a la intelectualidad. Lo dice Ortega. Entonces hay que ir a esos testimonios que son definitivos. Y ya digo, en general en mis libros lo que he hecho es recurrir sobre todo a las fuentes de la izquierda. Las fuentes de la izquierda son demoledoras. Uno coge, por ejemplo, el caso del Vita. El Vita es un barco en el que Negrín envió a México una parte del tesoro que habían robado en España a todo el mundo. Desde los bancos, las cajas que habían abierto con soplete, las cajas de seguridad, de todo. Reliquias, joyas, en fin. Bueno, pues las manda a México y allí se lo birla Prieto. Y entonces hay un intercambio de cartas entre Prieto y Negrín que lo dicen todo. Lo dicen todo, cómo se roban unos a otros y cómo echándose la culpa de la pérdida de la guerra unos a otros. Una cosa, y está allí, yo parto de ahí, no de lo que pueda decir alguien de derechas. Eso casi siempre lo dejo como una cosa anecdótica, una cosa más. Lo importante es lo que dicen ellos mismos, porque en sus peleas pues sale a la luz. Otra cosa que hay que hablar, insistir siempre, ya que se habla de las víctimas de la guerra, bueno, hay unas víctimas que son sistemáticamente olvidadas, y son las que producen las izquierdas entre ellas mismas. Entre ellos mismos se asesinaron, pero a gusto. Así es. Se persiguieron a gusto. Hombre, yo pues en varios libros he sacado un montón de testimonios de ellos, una vez más, en que queda muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas un señor del país o un historiador cualquiera repita la propaganda comunista? ¿Qué es eso lo que hacen? Un golpe militar contra un gobierno legítimo. Ni era legítimo ni nada, era una sublevación in extremis, una situación que nadie con un mínimo de dignidad podía seguir soportando. A fecha de hoy